Hola, hola. Bienvenidos a Dirección Correcta, el podcast donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a todas las actividades que tenemos y realizamos en nuestro día a día. Para este episodio, número 21, vamos a hablar de un tema que en lo personal me parece algo muy divertido porque nos atañe a todos y porque estoy segura de que alguna vez hemos cometido alguno de los grandes errores de los que vamos a hablar el día de hoy o porque seguramente ya hemos sido víctimas de algunas de estas imprudencias. Espero tengan listo su café en mano o su bebida favorita porque hoy hablaremos de los antiprotocolos en las conversaciones. ¡Comenzamos! Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz y soy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo, con más de 15 años de experiencia desarrollándome tanto en el ámbito público como en el privado. Así que les doy la más cordial bienvenida a este podcast que tiene como objetivo que juntos, ustedes y yo, nos tomemos unos minutos y analicemos de una manera muy natural el día a día y conozcamos un poco más sobre los temas de relaciones públicas, de imagen y de protocolo. Comprendamos cómo interactúan estos grandes aliados en el mundo en el que vivimos y los utilicemos a nuestro favor. Pues conocerlos y aplicarlos nos hará ir siempre en la dirección correcta. Casi en todos los episodios de los diferentes podcasts que hemos realizado, hemos hablado de cómo dirigirnos, de qué hacer, qué decir. Hablamos de las formas correctas y de los protocolos. Pero hoy haremos algo diferente. Hoy hablaremos de los 20 errores más comunes que podemos tener o de los cuales podemos ser víctimas en una conversación habitual. Así que a este tema nosotros lo llamaremos los antiprotocolos en las conversaciones. ¿Listos? Pues comenzamos. Número 1. Preguntar sobre la edad. Y es que aún no entiendo cuál es el afán de conocer la cantidad de años que tiene alguien, porque podemos afirmar que la edad no es un sinónimo de madurez, pero aún así es muy común que las personas pregunten la edad cuando estamos en una conversación. Y aunque en algunas culturas puede ser una pregunta bastante común, existen algunas otras, por ejemplo como en México, donde hablar de la edad es una cuestión que no se debe preguntar, sobre todo cuando estamos hablando con mujeres. Decir, ¿cuántos años tienes? Puede llegar a incomodar bastante. Suele ser una pregunta que se considera inapropiada. Así que hay que prestar atención y si no eres un encuestador, entonces evita realizar esta pregunta en una conversación. Número 2. Preguntar el estatus sentimental. ¿Estás soltero? ¿Estás casado? ¿Y por qué tienes este estatus sentimental? Y es que creo que todos hemos pasado por ese cuestionamiento en la típica cena familiar, en el convivio con los amigos, con los colegas, sobre todo cuando llegas con alguna pareja, algún amigo, y entonces es cierto que de repente alguien empieza a preguntar, ¿están casados? ¿Están solteros? ¿Son pareja? Y es que puede llegar a considerarse una gran intromisión, porque a veces ni los mismos involucrados saben el estatus de la relación que están manejando. Así que si no tienes ese vínculo de confianza con la persona o con los involucrados a los cuales estás cuestionando, evita a toda costa hablar sobre el estado sentimental de una persona o el estatus en general, saber si es soltero, si es casado, si simplemente son pareja y están juntos, etc. Número 3. Preguntar, ¿pero para cuándo los hijos? ¿Para cuándo la parejita? ¿Para cuándo el siguiente? Y es que tal vez, escudados en una cultura permisiva como es la cultura mexicana, hemos desarrollado este sentido de creer que nosotros podemos estar preguntando estas cuestiones que suelen ser sumamente personales. Cuestiones como, ¿cuándo tendrán más hijos? ¿O por qué no tienen hijos? Y es que seamos sinceros, este es un cuestionamiento tan personal que nadie debería de hacerlo a los involucrados. Incluso es una pregunta que solo deberían de hacerse los involucrados. Así que dejemos de normalizar esta pregunta. No conocemos la otra parte de la historia, no sabemos si esa pareja a la cual estamos cuestionando a lo mejor quieren tener hijos y no pueden tener hijos, o tal vez simplemente han decidido no tener hijos y en ambas situaciones no tendrían por qué estar dando explicaciones a la sociedad.
Así que por favor, pensémoslo 2 veces antes de convertirnos en esa persona que hace ese tipo de preguntas. Número 4. Cuestionar el aspecto físico de la persona con la que estamos hablando. Es decir, preguntas como, oye, te veo muy flaco, o estás muy delgada, o como que te pasaste de kilos, ¿no? Te ves un poquito cachetón, o parece que estás subiendo de peso. Estos comentarios que a veces de repente las personas los dicen sin pensarlos, definitivamente cuestionar o dar tu opinión sobre el aspecto de alguien es un tema sumamente delicado, ya que no sabemos qué tanto puede afectar nuestros comentarios a la persona que los está escuchando. Si la persona no te pide tu opinión al respecto, por favor, no lo hagas. No cuestiones ni emitas ningún tipo de crítica sobre su aspecto físico. Número 5. Preguntar cuestiones relacionadas con el dinero, como cuánto ganas, de dónde obtuviste el dinero, quién te está pagando, etc. Los temas monetarios son muy delicados, ya que implican aspectos personales que tienen que ver directamente con la seguridad y estabilidad de las personas. Así que cuando te encuentres conversando con alguien, no hagas preguntas relacionadas al dinero que puedan poner en una posición de vulnerabilidad ante ti y ante los otros escuchas a esa persona. Asimismo, hay que seguir una regla de oro. ¿Esa pregunta es incómoda? Si consideramos que es incómoda, entonces no la hagamos. Número 6. Responder algo que no te están preguntando directamente a ti. Y es que ¿cuántas veces no nos ha pasado que hemos visto que hay una situación en la cual alguien pregunta algo directamente a una persona y otra persona voltea y responde? Entonces, en ese momento, por ejemplo, imaginemos que esa pregunta nos la hacen a nosotros y alguien voltea y la responde. ¿Cómo nos sentimos? Ahora imagina que la pregunta la estamos haciendo nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos de que la respuesta viniera de alguien más? Este es uno de los antiprotocolos más comunes y estoy segura de que todos lo hemos cometido. Así que hay que analizarnos, hay que evitar este tipo de situaciones en la manera de lo posible. Recuerda que siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos y hay que dejar que cada quien conteste sus propios cuestionamientos. Número 7. Asegurar situaciones o cuestiones que no te constan, como la muerte de alguien, el estado de salud de una persona o simplemente hablar de suposiciones, de cuestiones que tú crees, también es un antiprotocolo. Muchas veces por formar parte de una conversación es común que se aseguren situaciones que realmente no nos constan, de las que no estamos seguros, y es por eso que debemos de tener mucha prudencia en este sentido. No hablemos por hablar. No mintamos simplemente por convivir. Número 8. Hablar de la vida de alguien para desprestigiarlo. El ser humano es muy sociable por naturaleza, pero a veces en ese grado de sociabilidad cae en el hablar mal de los demás, ya sea para desprestigiarlos o simplemente para tratar de mostrarse como una persona superior, ya sea por las actitudes o por las decisiones. ¿Acaso les ha tocado estar presentes en una situación donde escuchas cómo critican a otras personas que tú conoces y que muchas veces eso que están diciendo realmente no es cierto? Te invito a que nunca olvides esa famosa frase que dice: lo que hablamos de los demás habla más de nosotros que de ellos. Número 9. Ser explícito en detalles, sobre todo en pláticas relacionadas a salud, a procedimientos médicos, es una cuestión bastante delicada. Hay seres humanos que son muy explícitos, muy detallistas en sus conversaciones, y esa cualidad cuando hablamos de cuestiones bellas, como describir un viaje, un paisaje, pues suele ser una cualidad y algo muy bonito. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa descripción es algo desagradable o es sobre alguna situación de la que no quieres enterarte o saber tantos detalles? Todos conocemos a esa persona que cuenta sus malestares dando descripción específica de todo, es decir, dando más información de la que realmente necesitamos saber. Así que por favor recordemos que hay personas muy visuales y por lo general todos tendemos a visualizar lo que nos platican, así que cuando estén manteniendo una conversación con otras personas, sobre todo cuando esas conversaciones
son en torno a un evento social, a una comida, a una cena, evita a toda costa dar detalles sobre tus enfermedades, tus procedimientos médicos, tus molestias, tus operaciones, etc. Número 10. Opinar o dar comentarios sin ningún tipo de sensibilidad ante situaciones graves. Y es que muchas veces nos tocará estar presentes en conversaciones muy fuertes por los temas que se están tratando, como la muerte de una persona, de un familiar, la enfermedad de alguien, decisiones que tienen que ver con el futuro de una persona. Y sea cual sea la situación, siempre hay que tratar de pasar nuestros comentarios o aportaciones a esa conversación ante el filtro de la prudencia, de la sensibilidad. Recuerda que muchas veces ver las acciones con perspectiva nos pone en una situación de ventaja. Muchas veces vemos la situación desde afuera, como simples oyentes, y podemos hacer comentarios que, si bien no dejan de ser ciertos, en el momento pueden ser muy fuertes y herir los sentimientos de alguna persona. Así que hay que tener muchísima prudencia en los comentarios que hacemos. Y si te está gustando los datos que estamos dando en este momento, en este podcast, te invito a que des like en nuestras redes sociales, que nos sigas en Instagram como @direccioncorrectaxa y que escuches nuestros episodios en las diferentes plataformas o que los veas en YouTube. No lo olvides, siempre hay que dar like para que nos avise cuando subimos un nuevo video y que esta comunidad se esté haciendo más y más grande. Y bueno, ahora continuando con los siguientes 10 antiprotocolos en la conversación, vamos por el número 11. Y este tiene que ver con dar noticias que no nos corresponden. Puede llegar a ser muy tentador el dar noticias que no nos corresponden, ya sean buenas o malas. Informar sobre el nuevo trabajo de alguien, la compra de propiedad que hizo, anunciar la muerte o la enfermedad de una persona. Pueden ser noticias que se nos antoja dar, se nos antojan decir. Sin embargo, lo cierto es que todos sabemos que hay ciertas noticias que, por más que querramos decirlas o por más buenas intenciones que tengamos, no nos corresponde decirlas a los demás. Así que, por favor, antes de tratar de decir una noticia, piénsalo 2 veces y cuestiónate. Si yo fuera esa persona, la persona afectada por esta noticia, ¿me importaría que alguien más la anunciara por mí? Este es un filtro que te aseguro que no te va a fallar, que te va a permitir ser mucho más prudente en cuanto a la información que vamos a comentar con los demás. Número 12. Hacer comentarios insensibles, sobre todo hacia personas con niños o con mascotas. Y es que no a todos puede gustarnos, por ejemplo, el convivir con niños o cierto tipo de mascotas. Y entonces esto realmente son temas sensibles, ya que tienen que ver con las relaciones de los interlocutores. Así que cuando en alguna conversación tengas estos temas presentes, niños, mascotas, el manejo de los mismos, trata de que tus comentarios sean súper neutrales, sin ofender a nadie, para evitar herir la susceptibilidad de los demás. Número 13. Dar diagnósticos médicos sin ser un médico y sobre todo sin que te lo piden. Y es que a cuántos no nos ha pasado que de repente nos encontramos con alguna persona que hace mucho tiempo que no vemos y de repente nos saluda y nos dice un comentario como: oye, no te ves muy bien, no te ves como que estés en forma, ¿estás enfermo? ¿Te duele algo? Y es que de repente también puedes comentar algún malestar casual que llegaste a tener y entonces este es como el punto de inicio para que en una conversación todo mundo empiece a jugar el papel de médico, te empiece a dar recomendaciones. Es que tómate esto, yo te sugiero que hagas esto, yo leí un artículo en internet que decía esto. Y bueno, este es otro de los grandes antiprotocolos en las conversaciones que son muy frecuentes hoy en día. Todos podemos creernos médicos, pero muy pocos realmente lo son. Y te aseguro que un médico no va a estar dando consulta así por nomás, en plena fiesta, en plena cena, dándole diagnóstico a alguien. Así que te invito a que nos guardemos todas nuestras sugerencias médicas, evitemos realizar diagnósticos y cuando te encuentres con este tipo de personas, entonces te recomiendo que tomes cualquier tipo de pretexto para cambiar el sentido de la conversación. Número 14. Hacer una crítica sobre tiempos, formas o espacios que no nos corresponde.
Esto es muy común, por ejemplo, cuando asistimos a reuniones, a eventos sociales y que generalmente en las conversaciones suelen tornarse hacia la crítica de los tiempos, de las formas en las que se realizaron el evento, los espacios, etcétera. Pero hay que recordar que aunque todos tenemos una opinión y seguramente todos consideramos que podremos haber organizado mejor el evento, la ceremonia, la cena, etcétera, el error no es dar nuestra opinión. El error consiste en dónde, cómo y en qué momento damos nuestra opinión. Número 15. Dirigirse a los demás con apodos en un ambiente laboral, social o religioso. Y es que la mayoría conocemos a personas desde hace mucho tiempo. Al menos en la cultura mexicana es muy probable que muchos de nuestros conocidos tengan algún tipo de apodo con el cual nos referimos a ellos. Y ese apodo hace referencia a alguna cualidad, pero no siempre a las mejores cualidades. Así que los apodos son formas de dirigirnos a los demás en un ambiente muy amigable, en un ambiente uno a uno de tipo social. Pero recuerda que hay ciertos ambientes como el ambiente laboral, el religioso o el social, ya en un aspecto donde no todos los involucrados forman parte del mismo círculo de amistades, en los que hablarnos con apodos no tiene cabida. Incluso suele hablar muy mal de la persona que se dirige hacia otra mediante un apodo. Por más amistad o confianza que tengamos hacia los demás, recuerda siempre presentarlos con su nombre, no con su apodo, y dirigirte a ellos siempre por su nombre, sobre todo en ambientes propios por ejemplo, a las cuestiones laborales. Y no en su círculo social, en la que tal vez ya están acostumbrados a un aspecto mucho más amigable. Número 16. Preguntar por las exparejas delante de una nueva relación. Y es que cuántas veces no nos ha tocado asistir a eventos o participar en pláticas donde nuestros amigos ya, por ejemplo, tienen una nueva pareja. Y no falta aquella persona que voltea y hace un comentario como, oye, ¿y cómo está? Y da el nombre de la expareja delante de la nueva persona con la que está saliendo esa persona que está siendo cuestionada. Además de considerarse esta pregunta bastante irrespetuosa, genera incomodidad entre los presentes. Así que, por mejor relación que tengas con esas personas, hay que evitar este tipo de cuestionamientos. Ahora, si estás muy interesado en saber cómo está la expareja, entonces espera un momento adecuado, un momento propicio en el que solo estén, por ejemplo, tu amistad o la persona a la que quieres cuestionar y tú, no delante de todas las demás personas y sobre todo de la nueva pareja. Número 17. Dar supuesto parentesco o crear un supuesto parentesco antes de que te confirmen una relación. Sobre todo, ahora hay que tener mucho cuidado con esto, con las diferencias de edades, gustos, géneros, etc. Y es que nunca, pero nunca des por hecho el tipo de relación que existe entre una persona y otra, antes de que ellos mismos lo aclaren. Dar un comentario como, ay, ¿me saludas a tu novio? O preséntame a tu novio, cuando en realidad es el hijo. O de pensar, ay, es que creí que era tu hija, cuando en realidad era la novia. O, ay, mira qué bonito está tu nieto. Y que te digan, no, es que no es mi nieto, es mi hijo. Imagínense, ¿con qué cara quedamos? Nos vemos súper mal, nos vamos a sentir avergonzados, vamos a avergonzar a la otra persona. Y es que con comentarios como los anteriores, no solo vas a generar incomodidades a nivel de conversación, sino a nivel personal y a nivel de todos los involucrados. Entonces, por favor, te pido que antes de que vayas a establecer en tu conversación que alguien tiene una relación con otro, espérate que los involucrados establezcan el tipo de relación que tienen. Y si los involucrados no aclaran este tipo de relación, entonces puedes preguntar con cortesía, pero tiempo después de iniciada esta conversación. Número 18. Hablar del pasado de una persona o hacer comentarios negativos con su actual pareja o amigos. Todos conocemos a personas y a veces conocemos más de su vida de lo que nos gustaría saber. Información es poder, pero debemos de respetar todos los momentos, tanto buenos o malos, de los que hemos sido testigos en los momentos de esa persona. Pues haber estado como testigos no nos da la autorización para usar esa información y hacer quedar mal a alguien.
hablar de un pasado tormentoso, sinuoso o de un pasado muy abundante, tanto a lo positivo como a lo negativo. Porque todas las personas tenemos un pasado. Así que respetemos el voto de confianza de la amistad al conocer esta información y dejemos que los nuevos personajes armen su propio criterio sobre la vida de las personas que conocemos. Número 19. Hablar sobre fútbol, política o religión. Y es que frase dicha desde hace mucho tiempo. Si quieres entablar una buena conversación con alguien, evita hablar del fútbol, de la política o de la religión. Y es que las frases surgen por algo. Temas como religión, política y fútbol son temas que se apegan a las creencias del ser humano y por lo tanto a la defensa de las mismas. Puede resultar en poco control de las emociones, así que no está de más recordar siempre que es un antiprotocolo tocar estos temas en las conversaciones. Evítalos y también evitarás con esto bastantes discusiones y malos momentos. Número 20. Victimizarte ante los demás. Y es que, oh sí, hay personas que son especialistas en convertirse en las víctimas de cualquier tema, de cualquier tipo de conversación. De hecho, la victimitis, como es conocida, puede llegar a ser una forma de dirigirte ante el mundo. Así que evita ser esa persona que en toda conversación se victimiza de sus circunstancias, que espera que los demás generen un lamento hacia ello. Y si estás con una persona que es así, trata como sea de dar un giro a la conversación, de entrar en una sintonía mucho más positiva por el bien de todos. Y por último, sí, les dije que 20 puntos, pero vamos a tener un bonus porque todos hemos sido víctimas de este antiprotocolo y probablemente podamos convertirnos en una víctima en un futuro. Y este antiprotocolo es comprometer a la gente delante de los demás en conversaciones. Muchas veces a las personas se les hace muy fácil comprometerte a realizar una actividad frente a los demás en una conversación. Entonces, por ejemplo, supongamos que alguien tiene vehículo y una persona está buscando trasladarse a un lado. Entonces a alguien es muy fácil decir, él te puede llevar, él tiene carro. O están buscando que alguien realice una actividad y fulanito lo puede hacer porque él los sábados no trabaja. Dar ese tipo de mensajes en los que si esa persona no se ha propuesto es por algo. O él puede hacer tal actividad porque no tiene hijos. Y esto, ¿por qué lo hacemos? O porque también es muy común decir, oye, ¿y cuándo me invitas a tu casa a tomar un café? ¿Por? Si alguien te quiere invitar a tomar un café, no va a ser necesario que tú lo pidas. Y si tú tienes ganas, entonces invítalo tú. Pero no hagas este tipo de comentarios delante de los demás. Esto se hace porque culturalmente pensamos que al haber testigos o al haber más personas será difícil que esa persona a la cual estamos cuestionando no diga que no. Y esta acción en las conversaciones es un claro antiprotocolo. Pero recuerda que está solo en tus manos el continuar el antiprotocolo o simplemente poner límites y decir no. Sin duda alguna, todos tenemos una historia al respecto con estos antiprotocolos. Hay muchísimos antiprotocolos en la conversación, aquí solo hemos tocado algunos, así que si alguna vez has sido testigo de un antiprotocolo o tú mismo has cometido alguno y quieres comentárnoslo, por favor, hazlo en la caja de comentarios. Y ya sé que tal vez algunos ejemplos sean chistosos, sean surrealistas o te resulten bastante molestos, pero es importante que cada día conozcamos y nos hagamos conscientes de estos antiprotocolos para no cometerlos. Es por eso que los invito a que sigan escuchando Dirección Correcta, que nos sigan recomendando y que no dejen de ver nuestros siguientes episodios. Esto es Dirección Correcta, nos escuchamos. Hasta luego.